Estas imágenes, como un rayo, atravesaron toda Europa. Moscú, Kremlin. 20 de diciembre de 2025. Keir Starmer, jefe del gobierno británico, llega a la capital rusa. Es la primera visita de un líder del Reino Unido a Rusia en 4 años de guerra. En este evento había algo simbólico, al mismo tiempo, profundamente humillante. Los días previos a esta visita lo habían puesto todo patas arriba. Donald Trump, sin tapujos, obligó al presidente ucraniano a capitular en una rueda de prensa. Friedrich Merz, líder de la oposición alemana, lanzó un ultimátum severo en Berlín. Polonia, al enterarse de la corrupción masiva, le dio la espalda a Ucrania. Toda Europa capituló. Ahora no quedaba otra opción que negociar con el presidente ruso. Pero, ¿quién asumiría el papel de mediador? Francia y Alemania estaban demasiado comprometidas, durante años habían armado a Ucrania. Italia resultó ser demasiado débil. Quedaba Gran Bretaña. Keir Starmer no voló a Moscú por voluntad propia. Lo enviaron. Trump, sin pensarlo 2 veces, lo llamó y, sin tolerar objeciones, le ordenó: vuela a Moscú, negocia rápido. Macron y Scholz, al no ver otra salida, apoyaron esta idea. Gran Bretaña, habiendo salido de la Unión Europea, podría parecer más neutral. En realidad, nadie quería humillarse personalmente. Así que enviaron al británico. Starmer voló con un mandato de todo el occidente colectivo. Su misión era convencer al presidente ruso de suavizar las condiciones, dar a Ucrania un poco de dignidad y salvar la cara a los líderes europeos. Pero no tenía ninguna palanca de presión. El Reino Unido había proporcionado a Ucrania 12.000 millones de libras en 4 años. ¿Y qué? Rusia sigue avanzando. Londres no podía ofrecer nada más que palabras vacías. Vladimir Putin accedió a la reunión. Quizás por simple curiosidad, quería ver cómo un antiguo imperio, de rodillas, pediría clemencia, disfrutar del momento de triunfo. El salón Catalina del Kremlin, lujoso, dorado, con una grandeza imperial. En una larga mesa estaba sentado Vladimir Putin. Frente a él, con un traje impecable, Keir Starmer parecía tenso. Putin comenzó con una cortesía gélida: señor primer ministro, bienvenido a Moscú. Por primera vez en 4 años. Starmer intentó forzar una sonrisa: gracias por la bienvenida, señor presidente. Putin, sin cambiar de tono, continuó: espero que el vuelo haya sido cómodo. Aunque los aviones británicos ahora vuelan a través de Turquía, no a través de Rusia. Fue una indirecta sutil, pero perceptible. Starmer solo hizo una mueca. Putin fue al grano: así que, usted pidió una reunión. Le escucho. Starmer carraspeó: señor presidente, he venido como representante de la Comunidad Europea. Putin entrecerró los ojos: el Reino Unido no está en la Unión Europea. Starmer intentó replicar: pero nos coordinamos. Putin lo interrumpió: Macron y Scholz lo enviaron a usted. Ellos mismos no quisieron. Starmer se sonrojó: decidimos que Gran Bretaña podría ser un mediador útil. Putin sonrió: ¿mediador? ¿Entre quién? Starmer comenzó a explicar: entre Rusia y Ucrania para una solución pacífica. Putin se recostó en su silla: Rusia está lista para la paz desde hace mucho tiempo. Starmer se animó: excelente, entonces. Putin levantó la mano: bajo nuestras condiciones. Starmer se tensó. Putin, manteniendo la calma, enumeró: Crimea, las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón son parte de Rusia. Reconocimiento constitucional para siempre. Starmer intentó objetar: pero el derecho internacional. Putin sonrió: que ustedes violaron en Irak, Libia, Yugoslavia. Starmer intentó: eso es diferente. Putin lo interrumpió: no, eso es hipocresía. Continuó dictando las condiciones: Ucrania debe ser neutral. Prohibición constitucional de unirse a la OTAN. Starmer intentó: pero esto menoscaba la soberanía. Putin respondió fríamente: o esto, o Ucrania no existirá en absoluto. Starmer palideció. Putin continuó metódicamente: desmilitarización. Un ejército de un máximo de 200.000 hombres. Solo armamento ligero. Nada de armas occidentales de largo alcance.
Starmer intentó, pero ¿cómo se defenderán? Putin lo interrumpió, ¿de quién? No atacaremos si respetan la neutralidad. Starmer intentó aclarar, otra cosa. Desnazificación. ¿Qué específicamente? Putin enumeró, prohibición de formaciones neonazis, Azov, Aidar, todas las demás. Demolición de monumentos a bandera, Shujevich, otros colaboradores. Revisión de los libros de texto de historia escolares. Starmer intentó, pero esto es una interferencia en la educación. Putin respondió, esto es desnazificación, y no se discute. Starmer se sentó, abrumado por la dureza de las condiciones. Putin añadió, el idioma ruso debe ser estatal, a la par con el ucraniano. Starmer intentó objetar, pero Putin continuó, estas son las condiciones mínimas para un alto el fuego. Starmer intentó negociar, quizás suavizar algunos puntos. Putin negó con la cabeza, todos los puntos son obligatorios. Starmer, ya emocionalmente, intentó, pero Ucrania nunca aceptará. Putin solo se encogió de hombros, entonces la guerra continuará. Tomaremos Odessa, Kharkov. Llegaremos al Dnieper. En 6 meses, las condiciones serán aún más duras. Las condiciones serán más duras. Starmer, intentando tomar la iniciativa, empezó a presionar, pero la comunidad internacional. Putin, sin contenerse, se rió, ¿qué comunidad internacional? Occidente es solo el 15% de la población del planeta. El 85% restante o mantiene la neutralidad o incluso nos apoya. Starmer, sin rendirse, intentó, pero la ONU. Putin replicó con una sonrisa, donde tenemos derecho a veto. Starmer, sentado frente al líder ruso, comprendía claramente, no tenía ninguna palanca de presión. Putin, manteniendo la calma, dijo, señor Starmer, seamos honestos. Usted no ha venido aquí para negociar. Ha venido a pedir. Starmer intentó objetar, proponemos mediación. Putin, sin dejarle terminar, lo interrumpió, usted pide que se suavicen las condiciones para que Ucrania pueda salvar la cara. Starmer guardó silencio. Fue un golpe certero. Putin continuó, desarrollando su idea, ¿pero por qué deberíamos suavizar algo? Estamos ganando militarmente. Lenta, pero inexorablemente. Occidente está retirando gradualmente su ayuda. Ucrania se debilita. El tiempo juega a nuestro favor. Starmer, intentando encontrar un nuevo asidero, dijo, pero la situación humanitaria. Putin lo interrumpió bruscamente, de la que no se acordaron en 4 años. Armaron a Ucrania, prolongaron el conflicto, mataron a ucranianos con las manos de los propios ucranianos. Y solo ahora, de repente, despertó su humanismo. Starmer se sentó, derrotado por esta lógica férrea. Cuando los argumentos lógicos resultaron inútiles, Starmer decidió cambiar de táctica. Intentó apelar a la historia, a la relación británica-rusa pasada. Starmer carraspeó, y su voz se volvió notablemente más suave, señor presidente, Rusia y Gran Bretaña tienen una historia muy larga. Putin, entrecerrando los ojos, respondió, larga y, hay que decirlo, bastante hostil. Starmer intentó objetar, no solo hostil, también hubo alianzas. Putin asintió, contra Napoleón, contra Hitler. Starmer se animó, exacto. Luchamos juntos. Putin sonrió, cuando les convenía. Starmer, intentando desarrollar el tema, continuó, pero también ganamos juntos. La Segunda Guerra Mundial. La URSS y Gran Bretaña fueron aliados. Una victoria común sobre el fascismo. Putin respondió fríamente, después de la cual inmediatamente desataron la Guerra Fría. Starmer intentó objetar, fue un momento muy difícil. Putin lo interrumpió, discurso de Churchill en Fulton, 1946. Solo un año después de la victoria. El telón de acero cayó sobre Europa. ¿Recuerdan? Su gran líder nos declaró enemigos. Starmer intentó cambiar de rumbo, pero esa era una época completamente diferente. Putin continuó, ignorándolo, la guerra de Corea. Ustedes contra nosotros. La crisis de Suez. 50 años de Guerra Fría, escándalos de espionaje, expulsiones mutuas, enemistad irreconciliable.
¿Dónde está la amistad aquí? Starmer intentó, después del colapso de la URSS, las relaciones mejoraron. Putin se rió, ¿mejoraron? Los años 90, Rusia de rodillas. Ustedes se alegraron. Ayudaron, invirtieron, apoyaron. Starmer intentó, dimos créditos. Putin sonrió, con intereses usurarios. El Fondo Monetario Internacional estranguló nuestra economía. Mientras Rusia es débil, son socios. Si se vuelve fuerte, inmediatamente se convierten en enemigos. Starmer, buscando un nuevo asidero, dijo, pero en los años 2000, las relaciones eran buenas. Putin asintió, hasta 2006, cuando empezamos a recuperarnos. El caso Litvinenko, e inmediatamente acusaron a Rusia. No hay pruebas, pero acusaron. Starmer intentó objetar, pero la investigación mostró. Putin lo interrumpió, la investigación británica acusó a Rusia. Inesperadamente. Starmer intentó volver al tema principal, pero podemos construir nuevas relaciones. Putin respondió con escepticismo, ¿sobre qué base? Starmer comenzó a explicar, sobre el respeto mutuo, el beneficio mutuo. Putin sonrió, ¿respeto de un país que me llamó dictador? Sus medios de comunicación, políticos, parlamento, todos insultaron. ¿Dónde está el respeto aquí? Starmer intentó justificarse, esto es libertad de expresión. Putin lo interrumpió, que solo funciona en una dirección. Y el canal de televisión RT fue prohibido en Gran Bretaña. Los medios rusos están bloqueados, pero la propaganda británica funciona en Rusia absolutamente libremente. Starmer intentó, bloqueamos la desinformación. Putin se rió, ¿desinformación? Todo lo que no coincide con su versión. Starmer pasó a la cultura, pero los lazos culturales. Putin lo interrumpió, que ustedes mismos rompieron. Tchaikovsky fue cancelado. Dostoyevsky fue advertido. La cultura rusa está prohibida. ¿Dónde están esos lazos? Starmer intentó objetar, no prohibimos la cultura. Putin sonrió, simplemente cancelaron conciertos, cerraron exposiciones, expulsaron a artistas. Gergiev, Netrebko, docenas de otros. ¿Por qué? Por el pasaporte. Starmer intentó, apoyaron la guerra. Putin respondió, lo condenaron públicamente. Son cosas completamente diferentes. Starmer pasó a la economía, pero los lazos económicos pueden restablecerse. Putin preguntó, ¿para qué nos servirían? Starmer no entendió, ¿cómo para qué? Beneficio mutuo. Putin explicó, Gran Bretaña impuso sanciones, congeló activos, robó nuestro dinero. Saquearon a los oligarcas, expropiaron empresas, confiscaron reservas. ¿Y ahora proponen comerciar? Starmer intentó, las sanciones se pueden levantar. Putin sonrió, ¿después de estrangularnos durante 4 años? Ya hemos encontrado otros mercados, China, India, Oriente Medio. ¿Para qué necesitamos a la poco fiable Gran Bretaña? Starmer intentó, pero podemos ofrecer tecnología. Putin se rió, ¿que ustedes mismos prohibieron vender? Sanciones a equipos de alta tecnología. ¿Recuerdan? O bien desarrollamos los nuestros, o los compramos a los chinos. Así, el argumento histórico del señor Starmer fracasó. Convencido de la futilidad de intentar reescribir el pasado, el político británico decidió pasar a métodos que, a su juicio, eran más efectivos. La presión a través de las sanciones. Se enderezó, y en su voz resonaron notas de acero. Señor presidente, comenzó Starmer, usted afirma que el tiempo está del lado de Rusia. Putin, sin cambiar la expresión de su rostro, asintió, exactamente. Pero las sanciones también funcionan, continuó Starmer, intentando dar peso a sus palabras. En respuesta, Putin solo sonrió, lanzando un breve, ¿de verdad? Starmer, ignorando la burla, comenzó a enumerar, la economía rusa está bajo una presión sin precedentes. Se han impuesto más de 20.000 sanciones. Es el régimen de sanciones más grande de la historia. ¿Y qué? Replicó Putin con calma, como si se tratara de algo trivial. El PIB está cayendo, la inflación está subiendo. El rublo se debilita, continuó Starmer, seguro de tener razón.
Pero Putin solo negó con la cabeza. Eso es mentira. El PIB de Rusia creció un 3,5% en 2024, y la previsión para 2025 es del 3,8%. Esto es más que en su Gran Bretaña, donde el crecimiento es de solo 0,5%. Starmer intentó objetar, pero es una economía de guerra. ¿Y qué? Lo interrumpió de nuevo Putin. La economía crece. La gente trabaja, los salarios suben. La inflación es del 7%, no se rindió Starmer. Ustedes tuvieron un 11% en 2022. Corta memoria, sonrió Putin, haciendo que Starmer se sonrojara. ¿El rublo? Sí, se ha debilitado de 60 a 100 por dólar. Pero los salarios han crecido un 40% en 4 años. Los ingresos reales de la población están creciendo, continuó Putin, sin dar tiempo a su oponente a reaccionar. Pero las empresas occidentales se fueron, intentó Starmer encontrar un nuevo argumento. Putin solo se encogió de hombros, fueron reemplazadas por rusas y chinas. McDonald's se fue, se abrió, Kuzno y Tochka. IKEA se fue, los fabricantes de muebles rusos ocuparon el mercado. La sustitución de importaciones funciona. Pero la tecnología. Están aislados de la tecnología occidental, pasó Starmer al siguiente punto. De la suya, no de la China, lo corrigió Putin. China da todo lo que se necesita, a veces incluso mejor que lo occidental. Además, hemos desarrollado lo nuestro, las sanciones solo lo estimularon. Starmer decidió abordar el tema financiero, las reservas están congeladas. 300.000 millones. Robadas, llame a las cosas por su nombre, lo corrigió Putin. Congeladas temporalmente, intentó suavizar la situación Starmer. Pero Putin lo interrumpió, 4 años. Esto no es temporal, es un robo. Pero nos adaptamos. Comerciamos en yuanes, rupias, otras monedas. El dólar no nos hace falta. Pero el aislamiento internacional, no se rindió Starmer. Putin se rió, ¿qué aislamiento? El comercio con China se duplicó. Con India, se triplicó. Con Turquía, Irán, crece en todas partes. Esto no es aislamiento, es reorientación. Pero esto no compensa la pérdida del mercado europeo, objetó Starmer. Compensa, respondió Putin con seguridad. Asia es más grande que Europa. 4.000 millones de habitantes contra 500 millones. El futuro está en Asia, no en una Europa moribunda. Starmer pasó a la energía, petróleo y gas. Las ventas cayeron. Putin negó con la cabeza, las ventas a Europa cayeron. Las ventas totales crecieron. China e India compran a precios de mercado. A veces más caros de lo que pagaba Europa. Pero con descuento, intentó Starmer pinchar. Putin sonrió, 10-15% no es crítico. Pero los compradores estables no dependen de la política. El último argumento de Starmer se refería al endurecimiento de las sanciones. Las sanciones se pueden endurecer. Putin respondió fríamente, inténtelo. Han impuesto las máximas sanciones durante 4 años. ¿Qué más van a añadir? Sanciones secundarias a empresas chinas, enumeró Starmer. Putin sonrió, China no se someterá. Es demasiado fuerte. Embargo total de petróleo, intentó Starmer. Putin se encogió de hombros, lo venderemos a través de intermediarios. Como ahora. Las refinerías indias compran petróleo ruso. Lo refinan y lo venden a Europa. Ustedes compran nuestro petróleo sin saberlo, a través de 3 manos. Starmer se sonrojó, eso es cierto. Putin continuó, así que las sanciones son una ilusión. Funcionan en el papel, se eluden en la práctica. Golpean más fuerte a Europa que a Rusia. Starmer intentó objetar, pero Putin no le dejó hablar, la industria europea muere sin nuestro gas. Las fábricas alemanas cierran. Las facturas de energía británicas se triplicaron. ¿Quién sufre más? Pero el principio es más importante, intentó Starmer. Putin sonrió, el principio no calienta en invierno. Los europeos se congelan y se empobrecen por sus principios. ¿Cuánto más aguantarán? ¿Cuánto más aguantarán? Esta pregunta quedó suspendida en el aire,
como una espada de Damocles, sobre la cabeza de Starmer. Se sentó, consciente de la inutilidad de la presión de las sanciones. Frente a él, Putin pronunciaba sus palabras con una finalidad férrea: señor Starmer, las sanciones han fracasado. 4 años de máxima presión, ¿y cuál es el resultado? La economía rusa crece, la producción militar está en su punto álgido. El ejército avanza. Occidente capitula. Así que, por favor, no amenace con sanciones. Ya no tiene palancas de influencia. Después de que Putin le desplegara el mapa de la futura ofensiva, Starmer se dio cuenta de que la situación era crítica. Sin embargo, decidió hacer un último intento, para obtener algo, para suavizar un poco las condiciones. Starmer carraspeó, su voz se volvió deliberadamente cautelosa. Señor presidente, entiendo su posición sobre los territorios. Putin entrecerró los ojos, su mirada denotaba cautela. Starmer continuó: Crimea y el Donbass, quizás, es un asunto realmente resuelto. Putin asintió: absolutamente resuelto. Starmer se arriesgó: pero Zaporilla y Jersón. Putin se tensó notablemente. Starmer explicó apresuradamente: allí la situación es menos ambigua. Las ciudades de Zaporilla y Jersón están bajo control ucraniano. La población allí es mixta, no tan prorrusa como en el Donbass. Putin respondió fríamente: ¿y qué propone? Starmer, con cautela: ¿quizás dejar estas 2 regiones a Ucrania? Putin negó con la cabeza con decisión: no. Starmer intentó objetar: pero usted mismo dijo, las ciudades están bajo su control. Putin lo interrumpió, temporalmente. Las tomaremos cuando sea necesario. Las regiones de Zaporilla y Jersón celebraron referéndums. Se unieron a Rusia. Es una decisión constitucional y no está sujeta a discusión. Starmer intentó negociar, quizás al menos en la línea de control efectivo. Los territorios que Rusia controla son suyos, el resto, ucranianos. Putin reflexionó un momento: una propuesta interesante. Pero no. Las regiones de Zaporilla y Jersón se unieron a Rusia por completo. No partes, sino en su totalidad, según los límites administrativos. Starmer intentó: pero esto no es realista si no controlan. Putin lo interrumpió: aún no controlamos, pero lo haremos. En primavera comenzará la ofensiva. Para el verano, estas ciudades serán nuestras. Starmer hizo un nuevo intento: ¿y si se fija la línea actual para siempre? Putin negó con la cabeza: la línea podemos fijarla temporalmente, hasta la decisión final. Pero legalmente las regiones son rusas por completo. Starmer intentó: esto creará un conflicto congelado. Putin se encogió de hombros, como en Chipre. El mundo vive con esto 50 años. Starmer intentó: pero Ucrania nunca reconocerá. Putin respondió: no está obligada a reconocer, simplemente a no atacar. Control de facto. De jure la disputa continúa. A nosotros nos basta con lo primero. Starmer pasó a otra cuestión: ¿y Crimea? ¿Quizás un estatus especial? Putin lo miró con dureza: Crimea es rusa. Punto. Starmer intentó: pero la comunidad internacional. Putin lo interrumpió: que reconoció Kosovo sin referéndum. En Crimea hubo referéndum, el 96% a favor de Rusia. Esto es más legítimo que Kosovo. Starmer intentó: pero el referéndum se celebró bajo la amenaza de las armas. Putin sonrió: eso es una mentira de la propaganda occidental. Los observadores internacionales estuvieron presentes, lo confirmaron. Starmer intentó: pero la ONU no lo reconoció. Putin se encogió de hombros: la ONU no lo reconoció. ¿Y qué? Crimea es rusa desde hace 11 años. Vive, se desarrolla. Se construyó un puente, carreteras, aeropuertos, se invirtieron billones. Nunca la devolveremos. Starmer hizo un último intento: quizás al menos una compensación para Ucrania. Putin no entendió: ¿por qué compensación? Starmer explicó: por los territorios, compensación financiera. Putin se rió: ¿debemos pagar por lo que liberamos? Estos son territorios rusos con población rusa. ¿Sin compensación? Starmer intentó: pero Ucrania sufrió pérdidas.
Putin lo interrumpió duramente, debido a la negativa a negociar. Ofrecimos la paz en 2022, ellos se negaron. 3 años de guerra, perdieron más territorios. Tienen la culpa. Starmer se sentó, dándose cuenta de que negociar sobre los territorios era inútil. Putin pronunció las palabras finales: las 5 regiones siguen siendo rusas. Crimea, DNR, LNR, Zaporilla, Jersón. Completamente dentro de los límites administrativos. Esto no se discute. Línea roja. Starmer asintió, derrotado. Tras el fracaso de las negociaciones sobre los territorios, Starmer pasó a otra cuestión. Si Ucrania acepta las condiciones, ¿qué garantiza que Rusia no atacará de nuevo? Starmer carraspeó: señor presidente, supongamos que Ucrania acepta sus condiciones. Putin escuchaba. Starmer continuó: los territorios son reconocidos, la neutralidad está, el ejército se reduce. ¿Qué garantiza que en 5 años no atacarán de nuevo? Putin respondió con calma: nuestra palabra. Starmer intentó: pero se necesitan garantías legales. Putin asintió: podemos formalizarlo con un tratado. Starmer se animó: ¿qué tratado? Putin explicó: un tratado de amistad y cooperación entre Rusia y Ucrania. Compromiso mutuo, respeto a la soberanía, no injerencia. No injerencia, cortó Putin. Starmer, sin rendirse, volvió a intentarlo: ¿pero quién garantizará el cumplimiento de estas condiciones? Putin, sin pestañear, respondió: nosotros mismos. Nosotros garantizamos. Starmer, sintiéndose en un callejón sin salida, propuso: ¿quizás garantes internacionales? Putin, pensándolo un momento, preguntó: ¿cuáles? Starmer inmediatamente propuso candidatos: Gran Bretaña, Francia, Alemania. Putin negó con la cabeza, y en su voz resonó una inflexibilidad: los países de la OTAN, no. Son parte interesada, y por lo tanto no pueden actuar como garantes. ¿Entonces quién?, preguntó Starmer casi desesperado. Putin comenzó a enumerar, como si estuviera devolviendo una pelota: China, India, Turquía, Kazajistán. Países neutrales. Aquellos que no pertenecen a bloques. Ellos sí pueden actuar como mediadores y garantes. Starmer, previendo objeciones, dijo: pero Ucrania no confía. Putin sonrió, en su mirada brillaba la ironía: Ucrania no confía en Rusia, eso es comprensible, pero no tienen elección. O nuestros garantes, o ninguno. Starmer intentó insistir: pero los países occidentales deben participar. Putin respondió con dureza: sin rodeos, Occidente desató esta guerra, por lo tanto, no participará en las garantías. Starmer se indignó, su voz tembló: nosotros no la desatamos. Putin lo interrumpió, sin dejarle terminar: la expansión de la OTAN, el Maidán, el armamento de Ucrania. ¿Quién hizo eso? Starmer intentó objetar, pero Putin continuó, ignorando sus intentos: así que los países occidentales están descalificados. Pueden observar, pero no garantizar. Starmer, cambiando de táctica, pasó a los detalles: ¿qué garantías específicas se incluirán en el tratado? Putin comenzó a enumerar, doblando los dedos: primero. Rusia se compromete a respetar la soberanía de Ucrania dentro de las fronteras posteriores al acuerdo, es decir, sin las 5 regiones. Starmer asintió, escuchando atentamente. Putin continuó: segundo. Ucrania se compromete a mantener la neutralidad, una prohibición constitucional de bloques militares para siempre. Si la violan, el tratado se anula. Starmer intentó objetar: ¿pero eso es una amenaza? Putin respondió con calma, como si explicara verdades evidentes: esta es una condición mutua. Nosotros no atacamos mientras ellos sean neutrales. Ellos son neutrales mientras nosotros no atacamos. Putin sonrió, como Finlandia durante la Guerra Fría. Neutralidad. No en bloques. Coexistencia pacífica. Funcionó durante medio siglo. Starmer intentó: ¿y la ayuda militar a Ucrania de otros países? Putin respondió categóricamente: prohibida. Ni armas extranjeras, ni bases militares, ni instructores. Starmer se indignó: ¿pero cómo se defenderán? Putin se encogió de hombros, en su gesto se leía desprecio: con sus propias fuerzas.
Un ejército de 200.000 hombres con armamento ligero es suficiente para la autodefensa. ¿De quién defenderse? No atacaremos si son neutrales. Starmer intentó, ¿y si hay otra amenaza? Putin sonrió, ¿cuál? La OTAN no atacará, no hay otras. Starmer pasó a la cuestión del control, ¿quién controlará el cumplimiento? Putin respondió, una comisión internacional. Rusia. Ucrania. Los países garantes. Controles regulares. Inspecciones. Starmer intentó, ¿y si se encuentran infracciones? Putin explicó, como si estuviera desmenuzando, la comisión se reúne, discute, toma medidas. Starmer preguntó, ¿qué medidas? Putin respondió, depende de la infracción. Menor, una advertencia. Grave, sanciones. Crítica, el tratado se anula. Starmer intentó, esto es demasiado vago. Putin se encogió de hombros, los detalles se especificarán en el tratado. Starmer hizo un último intento, ¿y las garantías nucleares? Putin no entendió, ¿cuáles? Starmer explicó, Ucrania renunció a las armas nucleares en 1994. Recibió garantías de Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, que no funcionaron. Putin sonrió, porque Ucrania violó el memorándum de Budapest. El punto sobre la neutralidad. La aspiración a la OTAN lo violó. Starmer intentó objetar, allí no había un punto sobre la neutralidad. Putin lo interrumpió, había un punto sobre no unirse a alianzas militares dirigidas contra los firmantes. La OTAN está dirigida contra Rusia. Ucrania aspiraba a ella, violó el memorándum. Nosotros nos liberamos de las obligaciones. Starmer se sentó, comprendiendo que legalmente Putin tenía razón. Putin dijo finalmente, las nuevas garantías serán férreas. Pero solo si Ucrania cumple las condiciones. Las más mínimas infracciones anularán las garantías. Después de discutir las garantías, Putin decidió pasar a la ofensiva, acusar directamente a Gran Bretaña, mostrar a Starmer que Londres era tan culpable de la guerra como Kiev. Putin se recostó. La voz se volvió más dura, señor Starmer, usted exige garantías de Rusia. Starmer asintió. Putin continuó, pero ¿quién dará garantías de que Gran Bretaña no desatará una nueva guerra? Starmer no entendió, nosotros no la desatamos. Putin lo interrumpió bruscamente, si la desataron. Precisamente ustedes. Starmer se indignó, eso es absurdo. Putin comenzó a enumerar, 2022. Marzo. Negociaciones de Estambul. Rusia y Ucrania casi llegaron a un acuerdo. El proyecto de acuerdo estaba listo. Neutralidad de Ucrania. Reducción de tropas. Paz. Starmer escuchó con tensión. Putin continuó con dureza, abril de 2022. Boris Johnson vuela a Kiev. Se reúne con Zelensky. Le ordena, no firmen. Promete, Occidente ayudará, vencerán a Rusia. Starmer intentó, eso no está probado. Putin sonrió, los medios ucranianos lo escribieron. Zelensky lo confirmó. Arakamia, jefe de la delegación ucraniana, lo contó ante la Cámara. Johnson bloqueó la paz. ¿Hecho? Vladimir Putin le espetó a Keir Starmer que fue el Reino Unido quien desató esta guerra. Un hecho, según él, innegable. Starmer intentó justificarse, que Londres actuó exclusivamente en interés de Ucrania. Pero Putin solo se rió en respuesta, replicando, en interés de Gran Bretaña. Su país quería debilitar a Rusia con las manos de los ucranianos, usándolos como carne de cañón. Starmer se indignó, afirmando que el Reino Unido solo ayudaba a la democracia. A lo que Putin respondió fríamente, ustedes ayudaron a matar. Si la paz se hubiera firmado en abril de 2022, habrían muerto 20.000 personas. Ahora han muerto 500.000. ¿Quién tiene la culpa? Starmer intentó culpar a Rusia, que, según él, atacó. Pero Putin lo interrumpió de inmediato, y Gran Bretaña, que arruinó la paz. Continuó con sus acusaciones, señalando las armas británicas, tanques Challenger 2, misiles Storm Shadow, sistemas de defensa aérea. Todo esto mató a soldados rusos, destruyó nuestras ciudades, declaró Putin.
Starmer intentó objetar, insistiendo en que Londres solo suministraba armas defensivas. Putin sonrió. ¿Storm Shadow defensivo? Alcanza 250 kilómetros. Es un arma ofensiva para atacar a Rusia. El puente de Crimea fue atacado con misiles británicos. Starmer intentó desvincularse, afirmando que el Reino Unido no controlaba el uso de sus armas. Putin lo interrumpió bruscamente. Miente. La guía la hacen ustedes. Storm Shadow requiere satélites británicos para la precisión. Sus oficiales programan los objetivos. Starmer palideció, murmurando que era de información clasificada. Putin sonrió, que nosotros conocemos. Militares británicos en Ucrania, decenas. Oficialmente instructores. De hecho, participantes en la guerra. Starmer intentó objetar, pero Putin continuó. Inteligencia británica. El MI-6 trabaja en Kiev. Ayuda a planificar operaciones. Atentados terroristas en territorio ruso. El rastro británico. Starmer se indignó. No estamos involucrados en atentados terroristas. Putin respondió con dureza. Daria Dugina. Vladlen Tatarsky. Zahar Prilepin. Todos los asesinatos fueron coordinados desde el extranjero. Los servicios especiales británicos participaron. Starmer intentó. ¿No tienen pruebas? Putin sonrió. Las tenemos. Simplemente no las publicamos todavía. Pero podemos, si es necesario. Continuó, pasando a la propaganda británica. La BBC miente sobre Rusia durante 4 años. Bucha. Nos acusaron sin pruebas. La central hidroeléctrica de Kajovka. También. Cualquier incidente, inmediatamente Rusia es culpable. Starmer intentó objetar que era prensa libre. Putin se rió, controlada por el gobierno. La BBC es estatal. Hace lo que el gobierno dice. Putin pasó a las sanciones británicas. Unas de las más duras. Las impusieron antes que nadie. Activos confiscados, reservas robadas, oligarcas saqueados. Starmer intentó llamarlas medidas legítimas. Putin lo interrumpió. Robo. Llame a las cosas por su nombre. Propiedad privada confiscada sin juicio. Es un robo disfrazado de sanciones. Putin resumió, así que Gran Bretaña no es un mediador neutral. Ustedes son un participante en la guerra. Desde el primer día. Frustraron la paz en Estambul, suministraron armas, ayudaron a matar rusos. Son cómplices de un crimen. Starmer intentó objetar. Defendimos a Ucrania. Putin respondió con dureza. Usaron a Ucrania para debilitar a Rusia, para sus objetivos geopolíticos. Los ucranianos morían. Gran Bretaña velaba por la seguridad de la isla. Starmer intentó emocionado, pero actuamos con las mejores intenciones. Putin sonrió. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Sus buenas intenciones mataron a 500.000 de ucranianos. ¿Y quieren que confiemos en ustedes? Starmer se sentó, derrotado por las acusaciones. Putin añadió con frialdad, así que, cuando hablen de garantías, empiecen por ustedes mismos. Garanticen que no interferirán, que no armarán a Ucrania, que no provocarán. De lo contrario, ninguna garantía funcionará. Starmer intentó débilmente. Estamos listos para un diálogo constructivo. Putin lo interrumpió. El diálogo comienza con el reconocimiento de la culpa. Gran Bretaña es culpable de prolongar la guerra. Reconózcanlo, discúlpense. Compensen. Starmer se indignó. No nos disculparemos. Putin se encogió de hombros. Entonces no habrá confianza. Y sin confianza no hay garantías. Después de un torrente tan potente de acusaciones, Starmer sintió que perdía el control del curso de las negociaciones. Decidió jugar su última carta, la amenaza de nuevas sanciones, para demostrar que Gran Bretaña aún tenía palancas de influencia. Starmer se enderezó, y su voz se volvió más dura. Señor presidente, usted acusa a Gran Bretaña. Bien. Putin entrecerró los ojos. Starmer continuó, pero Gran Bretaña tiene instrumentos de influencia. Podemos aumentar significativamente la presión sobre Rusia. Putin sonrió. ¿Con sanciones de nuevo?
Starmer asintió, sí, con nuevas sanciones, que serán mucho más duras que las anteriores. Putin se recostó, cuénteme, me interesa escuchar. Así, el señor Starmer comenzó a enumerar sus ases, creyendo que podría impresionar al líder ruso. Un embargo total al petróleo y gas ruso, declaró, y esto no solo son suministros directos. Prohibiremos la compra a través de intermediarios, India, China, Turquía. Les advertiremos. Sanciones secundarias. Putin solo se rió en respuesta, como si escuchara un chiste, China no se someterá. Es demasiado fuerte. Starmer, sin rendirse, intentó presionar acceso al mercado británico. Pero Putin lo interrumpió al instante, con una ligera sonrisa, que para China representa solo el 2% de su comercio total. Lo sacrificarán por Rusia. El siguiente argumento de Starmer, congelación de todos los activos rusos. Putin sonrió, negando con la cabeza, ya congelaron todo lo que pudieron, ¿no es así? Starmer se apresuró a objetar, no todo. Todavía hay activos privados. Oligarcas, empresas, miles de millones en Gran Bretaña. Putin solo se encogió de hombros, mostrando total indiferencia, llévatelos. De todos modos no los devolverán. 4 años los activos están congelados. Ya nos hemos adaptado. La confiscación solo acelerará la ruptura total. Pasando a las palancas financieras, Starmer declaró, desconexión de SWIFT. Putin volvió a sonreír, los bancos más grandes ya están desconectados. Starmer intentó aumentar la amenaza, podemos desconectarlos a todos por completo. Putin respondió con absoluta calma, por favor. Tenemos nuestro propio sistema, SPFS. Funciona con China, India. Además, el comercio en yuanes. SWIFT simplemente no nos hace falta. Entonces Starmer pasó al transporte marítimo, prohibición de asegurar barcos rusos. Putin asintió, confirmando, ya lo impusieron. ¿Y qué? El petróleo se sigue transportando. Petroleros fantasmas. O se aseguran en China, India. El siguiente punto en la lista de Starmer fue la tecnología, prohibición total de exportación de tecnología. Microchips, software. Todo. Putin sonrió, recordando, ya lo prohibieron en 2022. Compramos a través de terceros países o producimos nosotros mismos. Los chips chinos no son peores que los occidentales. Starmer intentó insistir, pero la tecnología avanzada. Putin lo interrumpió, dejando todo claro, que no es crítica para nosotros. No fabricamos teléfonos inteligentes, fabricamos armas. Y para las armas, nuestras tecnologías son suficientes. Starmer cambió al frente diplomático, aislamiento total de Rusia. Exclusión de todas las organizaciones internacionales. Putin se rió, ¿de cuáles exactamente? Starmer intentó aclarar, de las especializadas. Putin lo interrumpió, explicando la inutilidad de esta amenaza, intente excluirlas. Tenemos derecho a veto en el Consejo de Seguridad. China e India nos apoyarán. No podrán aislarnos. Starmer no se rindió, G20. Otros formatos. Putin se encogió de hombros, el G20 es economía. Rusia está entre las 10 más grandes. Exclúyanla. Y el foro perderá su legitimidad. Representará el 80% de la economía mundial en lugar del 90%. Luego, Starmer pasó a las sanciones personales, sanciones contra usted personalmente. Putin sonrió, ya las impusieron en 2022. Starmer intentó, podemos reforzarlas. Putin se rió, ¿cómo van a congelar mis yates en Gran Bretaña? No tengo yates. No soy un oligarca. Las sanciones personales me son absolutamente indiferentes. Starmer hizo un último intento desesperado, ayuda militar a Ucrania. Podemos aumentarla significativamente. Putin respondió con calma, pero con un toque de ironía, ¿de dónde van a sacar las armas? Starmer intentó, fábricas británicas. Putin lo interrumpió, citando cifras, producen 50.000 proyectiles al año. Ucrania necesita 2 millones. Sus 50.000 serán suficientes para 2 semanas de guerra. Starmer intentó, podemos aumentar la producción.
Putin negó con la cabeza, explicando la realidad, eso lleva años. Miles de millones de inversiones. Para cuando ustedes se pongan en marcha, la guerra ya habrá terminado. Starmer, ya casi desesperado, dijo, pero podemos presionar a través de los aliados. Putin sonrió, como si hubiera previsto este argumento. ¿Qué aliados? Estados Unidos se retira. Trump se lava las manos. Alemania capituló. Francia le sigue. Incluso Polonia le dio la espalda. Putin continuó, resumiendo, así que sus amenazas son vacías. Durante 4 años han impuesto sanciones, han ejercido la máxima presión. El resultado, la economía rusa crece. El ejército avanza. Starmer murmuró débilmente, pero las consecuencias a largo plazo. Putin lo interrumpió, terminando su pensamiento, serán para Europa, no para Rusia. Se han aislado de la energía barata. Su industria está muriendo. La gente se empobrece. ¿Quién sufre más? Starmer se sentó, completamente derrotado. Putin pronunció las palabras finales, así que basta de amenazar con sanciones. Es un arma que no funciona. Les golpea duramente a ustedes mismos. Si imponen nuevas, solo empeorarán la situación de Gran Bretaña. Después de que la amenaza de sanciones fracasara por completo, Putin decidió asestar un golpe demoledor, mostrando a Starmer pruebas concretas de la participación británica en la guerra. Putin asintió a su ayudante. Aparecieron documentos en la pantalla. Señor Starmer, usted niega la participación británica en la guerra, comenzó Putin. Starmer se tensó. Putin continuó, veamos los hechos. En la pantalla apareció el primer documento. Una correspondencia interceptada. Abril de 2022. Putin leyó, el agregado militar británico en Kiev, escribe, a Londres. Cito, convencí a Zelensky de no firmar el acuerdo de Estambul, prometí aumentar la ayuda militar. El primer ministro vendrá personalmente. Starmer palideció, ¿de dónde salió esto? Putin sonrió, nuestra inteligencia. Interceptamos. Esto prueba que Johnson no solo aconsejó, sino que ordenó. Garantías británicas y continuación de la guerra. Luego, en la pantalla aparece el siguiente documento. Se trata de un acta de reunión entre el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fechada el 9 de abril de 2022. Putin lee la frase clave. Gran Bretaña garantiza ayuda militar por 10.000 millones de libras esterlinas durante 3 años, con la condición de que la guerra continúe. Keir Starmer, intentando objetar, sugiere, esto podría haber sido condicional. Pero Putin lo interrumpe, enfatizando, con la condición de que la guerra continúe. Es una cita directa. Ustedes pagaron por la guerra. Literalmente. ¿Militares británicos en Ucrania, instructores u operadores? En la pantalla aparece un tercer documento. Una lista de militares británicos en Ucrania a julio de 2024. Putin muestra 47 oficiales. Oficialmente, figuran como instructores. Pero en realidad son operadores de misiles Storm Shadow, planificadores de operaciones. Aquí están sus nombres: Coronel James Thompson, Mayor Richard Wilson, Capitán Andrew Smith. Todos ellos están en Kiev y participan directamente en operaciones de combate. Starmer, intentando refutar, declara, esto es una mentira. Putin sonríe en respuesta, tenemos fotografías. Pruebas de participación directa, fotografías e intercepciones. Y, de hecho, en la pantalla aparecen fotografías de oficiales británicos. Están uniformados, pero sin insignias, y se encuentran en el cuartel general ucraniano. Starmer palidece notablemente y pregunta, ¿de dónde sacó esto? Putin responde, nuestras fuentes en Kiev. Luego aparece el cuarto documento, una conversación interceptada, fechada en octubre de 2024. Putin reproduce la grabación de audio. Se escucha una voz con un marcado acento británico, coordenadas del objetivo confirmadas. Sección del puente de Crimea. Lanzamiento de Storm Shadow autorizado. Una segunda voz, ucraniana, responde, recibido. Preparamos el lanzamiento. Putin detiene la grabación y comenta, un oficial británico da la orden de atacar el puente de Crimea.
No ucraniano, sino británico. Esto es participación directa en las hostilidades. Starmer intenta objetar, esto podría haber sido falsificado. Putin sonríe, realizamos un análisis de voz. La grabación es auténtica. Datos satelitales y esquema de guía de misiles. En la pantalla aparece el quinto documento. Datos sobre satélites británicos utilizados para ataques ucranianos. Putin explica, cada ataque con misiles Storm Shadow requiere una precisión extrema en las coordenadas. Los satélites ucranianos no pueden proporcionar tal precisión. Por lo tanto, se utilizan los británicos, que están bajo el control del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Putin demuestra el esquema del proceso de guía de los misiles Storm Shadow. Primero, el satélite británico recibe las coordenadas del objetivo. Segundo, los datos se transmiten a Londres. Tercero, los oficiales británicos programan el misil. Cuarto, los ucranianos solo presionan el botón de lanzamiento. De hecho, es un ataque británico. Los ucranianos aquí son solo ejecutores. Starmer está en shock. MiG-6 en Ucrania y sabotajes. Putin continúa, el MiG-6 en Ucrania. En la pantalla aparece una estructura. La estación del MiG-6 en Kiev. 23 oficiales. Putin enumera, el jefe de la estación, John Carter, la subdirectora, Sarah Michel. Coordinan operaciones de inteligencia contra Rusia. Putin da un ejemplo concreto, el sabotaje en el aeródromo de Saki en agosto de 2022. Fue planeado en el MiG-6. Ejecutado por las fuerzas especiales ucranianas. Prueba, correspondencia interceptada entre Carter y el residente de la SBU en Kiev. Cita, Operación Fuego de Crimea aprobada. Proceder según lo planeado. Starmer intenta objetar, pero Putin continúa. Atentados terroristas en territorio ruso, el rastro británico. Atentados terroristas en territorio ruso. En la pantalla, una lista, Daria Dugina, agosto de 2022, Vladlen Tatarsky. Abril de 2023, Zahar Prilepin, mayo de 2023. Putin explica, los tres atentados. Los ejecutores, agentes ucranianos, los coordinadores, servicios especiales británicos. Prueba, explosivos de fabricación británica en los tres casos. Starmer intenta objetar, es una coincidencia. Putin sonríe, 3 veces seguidas. ¿Qué coincidencia? En la pantalla aparece un análisis químico. Explosivo C4 de modelo militar británico. Putin continúa, además, comunicación telefónica. Antes de cada atentado, hubo llamadas a números británicos. Encriptadas. Pero rastreamos la ruta. Starmer se sienta, pálido. Financiación de operaciones ucranianas. Putin muestra el documento final. Financiación de operaciones ucranianas. En la pantalla, transacciones bancarias. Ministerio de Defensa del Reino Unido, empresas fantasma de la SBU. Putin explica, 550 millones de libras esterlinas de 2022 a 2024. Oficialmente, es ayuda humanitaria, de hecho, financiación de operaciones especiales, sabotajes, atentados terroristas, asesinatos. Palabras finales y amenaza de publicación. Putin pronuncia las palabras finales, así que no digan que Gran Bretaña no participa. Ustedes participan directamente desde el primer día. Las pruebas frustraron la paz en Estambul. Suministran armas, guían misiles, planifican atentados, financian asesinatos. Son una parte beligerante, no un mediador. Starmer se sienta, aniquilado por las pruebas. Putin añade con frialdad, y tenemos estos documentos. Podemos publicarlos cuando queramos. Starmer susurra, eso sería un escándalo. Putin asiente, enorme. El gobierno británico caerá. La gente sabrá que ustedes participaron en atentados. Que oficiales británicos mataron a rusos. Que son cómplices de crímenes de guerra. Starmer intenta, no se atreverá a publicar. Putin sonríe, pruébame. Sigan interfiriendo. Publicaremos todo. Tras la demostración de pruebas irrefutables, el presidente ruso pasó a la esencia de las negociaciones. Su voz se volvió profesional y su postura cambió, se recostó ligeramente,
como si quisiera dar a entender que era el momento de una conversación seria. Las condiciones para el Reino Unido, si realmente quería participar en la resolución del conflicto, se formularon claramente. Señor Starmer, ¿quiere ser mediador?, preguntó Putin, y en su pregunta sonó un cierto desafío. El líder de la oposición asintió con incertidumbre. Entonces cumpla las condiciones, continuó el líder ruso. Starmer, obviamente, se puso en guardia. ¿Qué condiciones? El primer punto de la lista de Putin eran las sanciones. Gran Bretaña levanta todas las sanciones contra Rusia por completo, sin excepciones, declaró. La reacción de Starmer fue predecible, eso es imposible. En respuesta, Putin solo se encogió de hombros, mostrando total indiferencia ante la reacción emocional de su interlocutor. Entonces no será mediador. No se puede ser mediador y seguir siendo un enemigo, cortó. Starmer intentó negociar, ofreciendo un levantamiento parcial de las restricciones. Pero Putin fue inflexible, todas las sanciones, incluidas las personales. El líder de la oposición intentó referirse a dificultades temporales, pero eso llevará tiempo. El presidente ruso estableció plazos estrictos, un mes, hasta el 1 de febrero. Si para esa fecha no se han levantado las sanciones, las negociaciones sin ustedes. Starmer intentó objetar, pero Putin no le dio la oportunidad y pasó al segundo punto: la ayuda militar a Ucrania cesa inmediatamente. La indignación de Starmer era obvia, pero ya lo prometimos. Putin lo interrumpió al instante: incumplan la promesa. Ni armas, ni municiones, ni instructores. Starmer volvió a intentar encontrar un compromiso, ofreciendo completar los contratos actuales. El presidente ruso negó con la cabeza: inmediatamente significa inmediatamente. A partir de hoy, ni una sola unidad de armas británicas debe llegar a Ucrania. Ante la observación de Starmer sobre las dificultades técnicas, Putin respondió fríamente: su problema. O lo detienen, o no participan en la resolución. La única excepción fue la ayuda humanitaria. Pueden continuar. Medicamentos. Alimentos, pero no dinero. Solo ayuda en especie, no financiera, aclaró Putin. Starmer asintió aliviado: al menos algo. El tercer punto se refería a los militares y servicios especiales británicos. Todos abandonan Ucrania. Inmediatamente, declaró Putin. Starmer intentó minimizar su papel, afirmando que solo había instructores. En respuesta, Putin sonrió: acaba de ver las pruebas. 47 oficiales participan en las hostilidades. 23 oficiales del MI6 coordinan atentados. Todos deben irse en una semana. Starmer intentó negociar días adicionales, ofreciendo 2 semanas. El presidente ruso hizo una pequeña concesión: 10 días. Un compromiso. Starmer asintió a regañadientes. La cuarta condición fue una declaración pública. Starmer se puso en guardia: ¿qué tipo? Putin explicó: el gobierno británico reconoce públicamente que se equivocó en la evaluación de la situación, que la prolongación de la guerra fue un error. Que apoya una solución pacífica. Starmer se indignó: eso es una confesión de culpa. Putin asintió: exactamente. Reconózcalo. El líder de la oposición intentó referirse a la imposibilidad política de tal paso. En respuesta, Putin se encogió de hombros: entonces quédense fuera. Las negociaciones se llevarán a cabo sin ustedes, en Estambul o Pekín. Starmer intentó suavizar la formulación. Putin, pensándolo, propuso: pueden no decir, se equivocaron, pero deben decir, apoyamos la paz. ¿Y qué? Instamos a Ucrania a aceptar las condiciones rusas. Starmer intentó eliminar la mención de las condiciones rusas, pero el presidente ruso negó con la cabeza: con mención. Claramente. Al final, Starmer se rindió: bien, lo intentaré. El quinto punto fue la compensación. Starmer no entendió: ¿qué compensación? Putin explicó: por los daños de las sanciones. Activos congelados por 30.000 millones de libras. Además, lucro cesante por otros 20.000 millones. La indignación de Starmer era genuina: 50.000 millones es absurdo. Putin respondió con calma: es una compensación justa. Ustedes robaron nuestro dinero. Vuelvan con intereses.
Starmer intentó objetar que no podían simplemente entregar ese dinero. Putin lo interrumpió, pueden y lo harán. De lo contrario, confiscaremos los activos de las empresas británicas en Rusia. Starmer intentó negociar, ofreciendo 20.000 millones. El presidente ruso negó con la cabeza, 50. No se discute. Starmer intentó extender los pagos a 5 años. Putin, pensándolo, propuso 3 años. 16 o 17.000 millones al año. Starmer asintió, derrotado. La sexta, y no menos importante, condición fue el cese de la propaganda antirrusa. La BBC, otros medios británicos. Deben dejar de mentir descaradamente sobre Rusia, declaró Putin. Starmer intentó referirse a la libertad de prensa. Putin sonrió, que ustedes controlan. La BBC es estatal. Hace lo que el gobierno le dice. Si le dicen que pare, parará. Starmer propuso solicitar una cobertura más equilibrada. Putin asintió, suficiente. No pido que alaben a Rusia, simplemente que no mientan. No mientan. Así, sin rodeos, Vladimir Putin concluyó su ultimátum. Pronunció 6 condiciones, cada una de las cuales sonó como un trueno: levantar las sanciones antes del 1 de febrero, cesar inmediatamente la ayuda militar, retirar a todos los militares en 10 días, declarar públicamente el apoyo a la paz, pagar 50.000 millones de dólares de compensación en 3 años y, finalmente, detener toda propaganda. Putin, sin apartar la mirada, miró a Starmer y dijo: cumplan. Pueden convertirse en mediadores. Organizarán las negociaciones. Garantizarán el cumplimiento. Y entonces recibirán crédito por establecer la paz. Starmer se sentó, como aplastado por el peso de estas exigencias. Pero eso no es todo. Putin añadió: o se negarán. Entonces la resolución se llevará a cabo sin Gran Bretaña. China y Turquía se encargarán. Ustedes quedarán al margen. Y los documentos sobre la participación británica en los atentados los publicaremos. Starmer, apenas audible, susurró: esto es chantaje. Putin solo asintió: llámenlo como quieran. Tienen una opción: participar bajo nuestras condiciones o no participar en absoluto. Starmer intentó retroceder: necesito consultar con el gobierno. Putin accedió: claro, vuele a Londres. Discuta, decida. Pero rápido. Espero una respuesta antes del 1 de enero. ¿Aceptan las condiciones? Llamen. ¿Se niegan? No llamen. Starmer se levantó, sus piernas temblaban. Putin le tendió la mano. Que tenga un buen vuelo, señor Starmer. El apretón de manos fue frío, breve. Starmer salió de la sala, derrotado, humillado, con condiciones imposibles en el bolsillo. Putin se quedó sentado. Un asistente preguntó en voz baja: ¿aceptarán? Putin sonrió: no importa. Si aceptan, bien. Obtendremos compensación y levantamiento de sanciones. Si no aceptan, organizaremos negociaciones con China. También bien. En cualquier caso, ganamos nosotros. El avión del gobierno ascendía sobre Moscú. Starmer estaba sentado en su asiento, con el rostro pálido y las manos temblorosas. A su lado, el ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, miraba al primer ministro con preocupación. Keir, ¿qué ha pasado? ¿Pareces? Starmer lo interrumpió: una catástrofe. Una catástrofe total. Lammy se puso en guardia: Putin se negó. Starmer negó con la cabeza: peor. Impuso condiciones. Sacó los documentos y se los tendió a Lammy. El ministro comenzó a leer. Su rostro cambiaba con cada línea. Lammy susurró: levantar todas las sanciones, 50.000 millones de dólares de compensación. Starmer asintió sombríamente: eso no es todo. Lammy siguió leyendo: reconocer públicamente el error, retirar a todos los militares. Miró a Starmer: esto es una capitulación. Starmer respondió con cansancio: exactamente. Lammy pasó a los últimos puntos: cesar la ayuda militar inmediatamente. Se calló, terminando de leer. Starmer añadió: y eso no es todo lo que dijo.
Lamy lo miró inquisitivamente. Starmer explicó, tiene pruebas. Lamy palideció, ¿qué pruebas? Starmer enumeró en voz baja, conversaciones interceptadas con Kiev. Documentos sobre oficiales británicos. Pruebas de la participación del MI6 en atentados. Lamy susurró, Dios mío. Starmer continuó, fotografías de nuestros oficiales en el cuartel general ucraniano, grabaciones de audio de cómo ordenan ataques con Storm Shadow, transacciones bancarias, financiación de operaciones especiales. Lamy estaba en shock, ¿de dónde sacó todo esto? Starmer se encogió de hombros, su inteligencia funciona mejor de lo que pensábamos. Lamy intentó, quizás son falsificaciones. Starmer negó con la cabeza, demasiado detallado, demasiado preciso. Nombres, fechas, operaciones específicas. Son documentos auténticos. Se hizo un pesado silencio. Lamy preguntó, ¿qué pide a cambio de su silencio? Starmer respondió, cumplir las 6 condiciones. Si las cumplimos, los documentos permanecen en secreto. Si no las cumplimos, lo publica todo. Lamy susurró, es chantaje. Starmer asintió, pero eficaz. Lamy reflexionó, ¿podemos cumplir esto? Starmer comenzó a analizar, las sanciones, técnicamente, podemos levantarlas. El Parlamento aprobará una ley. Un mes es realista. Pero políticamente es un suicidio. Lamy estuvo de acuerdo, los conservadores nos destrozarán. Starmer continuó, ayuda militar. Podemos detenerla. Orden al ministro de Defensa. Ejecución inmediata. Pero los contratos están firmados. Tendremos que incumplirlos. Lamy añadió, y Ucrania nos odiará. Starmer pasó al tercer punto, retirada de militares. También es técnicamente factible. 10 días son suficientes para evacuar a todos. Pero entonces admitiremos que estaban allí en un papel de combate. Lamy susurró, el escándalo será enorme. Starmer continuó, la declaración pública es lo más doloroso. Reconocer el error. Instar a Ucrania a aceptar las condiciones rusas. Esto es un suicidio político. Lamy intentó, quizás suavizar la formulación. Starmer negó con la cabeza, Putin fue muy claro. Palabras concretas. Lamy suspiró profundamente. Un silencio ominoso se cernió en el aire. Starmer, jefe del gobierno británico, pasó a las cifras, que sonaron como una sentencia, 50.000 millones. Es, sin exagerar, asesino. 17.000 millones al año es una suma colosal, capaz de abrir un agujero en cualquier presupuesto. Lamy, su fiel compañero, calculó rápidamente, es el 2% de todo el presupuesto anual del país. Un agujero increíble. Starmer asintió, su rostro más sombrío que una tormenta, tendremos que recortar a fondo. Salud, educación, todo irá al matadero. Lamy, mirando un punto fijo, añadió, los laboristas serán enterrados en las próximas elecciones. Es un suicidio político. El jefe de gobierno concluyó, su voz sonaba distante, así que, amigos, técnicamente es factible, pero políticamente es una catástrofe. Si cumplimos estas condiciones, perderemos el poder. Y quizás incluso destruyamos el partido. Lamy, frunciendo el ceño, preguntó, ¿y si no cumplimos? Starmer respondió, y en su voz resonó la amargura, entonces se publicará la prueba. La prueba de la participación británica en los atentados, la presencia de nuestros oficiales en las hostilidades. Es un escándalo de proporciones mundiales, que sacudirá a todo el mundo. Lamy susurró, en ese caso también perderemos el poder. Starmer solo asintió, hemos perdido en cualquier caso. Si cumplimos las condiciones, seremos capituladores. Si no las cumplimos, seremos criminales de guerra. La elección es entre lo malo y lo muy malo. Un pesado y opresivo silencio se cernió en el aire. Starmer extendió la mano para coger el teléfono. Hay que llamar al gabinete, dijo, como un condenado. Lo primero que hizo fue marcar al ministro de Defensa, John Healey. John, reunión de emergencia esta noche. Inmediatamente. Healey, al parecer, estaba desconcertado. ¿Qué ha pasado?
Starmer respondió, te lo diré cuando nos veamos. Reúne a todos. La siguiente llamada fue a la canciller de Hacienda, Rachel Reeves. Rachel, necesito una evaluación. ¿Podemos pagar 50.000 millones en 3 años? Reeves, al parecer, estaba indignada. ¿A quién 50.000 millones? Starmer respondió con cansancio, como si repitiera la misma frase por centésima vez, a Rusia. Te lo explicaré más tarde. Reeves susurró, eso es imposible. Starmer la interrumpió, la evaluación para mañana por la mañana. Sin excusas. La tercera llamada fue al jefe del MiG-6. Necesitamos saber lo que tienen. Los rusos interceptaron nuestras comunicaciones con Kiev. ¿Hasta qué punto estamos comprometidos? El jefe del MiG-6 respondió tras una larga pausa, lo comprobaremos. Pero si mostraron documentos. Starmer lo interrumpió, mostraron detalles. El jefe del MiG-6 susurró, entonces tenemos serios problemas. Starmer terminó todas las llamadas, se recostó en el sillón, agotado. Lamy preguntó en voz baja, ¿qué vamos a hacer? Starmer respondió, su voz sonaba como un susurro, no lo sé. Esperaba negociar, suavizar las condiciones para Ucrania. En cambio, recibí un ultimátum para nosotros mismos. Lamy intentó encontrar alguna salida, quizás otros países ayuden. Starmer negó con la cabeza, ¿quién? Estados Unidos se retiró del juego. Trump se lava las manos. Alemania capituló. Francia le seguirá. Nos quedamos solos. El avión volaba a través del cielo nocturno. 2 políticos británicos estaban sentados en completo silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Comprendían que la era en la que Gran Bretaña podía dictar condiciones, señalar a otros, ser un imperio, había terminado. Ahora estaban sentados en el avión con el ultimátum ruso, ante la elección, capitular o ser destruidos por el escándalo. Starmer susurró al vacío, ¿cómo llegamos a esto? Lamy no respondió. Y, de hecho, no había respuesta.